Gracias, hermana Erika. Hermanos, buenos días. Yo espero que ya todos estén despiertos. Hoy no fue tan temprano el culto, ¿verdad? A veces tenemos la bonita costumbre de que sea a las 6 de la mañana, pero hoy fue un poquito más tarde. Dicen muchos, qué bueno, ¿verdad? Para no estar tan desmañanados. Fíjense que hace unos días, cuando estaba haciendo esta predicación, yo estaba diciendo, ¿qué título le pondré? Porque es bien curioso, ¿no? En la homilética primero se hace todo el sermón y hasta el último se le pone el título, cuando ya tienes todo. Y uno pensaría que es al revés, ¿no? Que primero va el título. Pero no, es que hacemos la predicación y luego le ponemos el título. Y entonces yo estaba, no sé por qué me acordé de una alabanza, que la verdad no sé ni siquiera de qué habla esa alabanza. Bueno, a lo mejor sí la he escuchado completa, pero no sé, me acordé, quizá la han escuchado ustedes y yo la verdad no sé ni quién la canta tampoco, pero me acordé que dice más o menos así el principio de esa alabanza, dice: Él me levantará, Él me levantará. Y me acordé, no sé por qué me acordé de esa alabanza, y entonces yo le puse como título a esta predicación así: Él nos levantará. Como que asocié, no sé por qué, y así le puse: Él nos levantará. Hermanos, hoy estamos celebrando uno de los días más importantes para la cristiandad, quizá el más importante. Estamos recordando, conmemorando, celebrando el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y así como Él se levantó, también Él nos levantará a nosotros. La Biblia dice que el Señor Jesucristo fue primero, son las primicias, y después nosotros. Entonces, yo les pido que volvamos a leer el pasaje que ya nuestra hermana Erika nos hizo favor de leer. Job 19, allí en sus casitas mantengan abierta su Biblia, allí en Job, capítulo 19, versículos 25 al 27. Y dice la palabra de Dios así, vamos a leerlo: Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos le verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Vamos a orar, hermanos, para pedir la dirección de nuestro Dios en esta hermosa mañana. Vamos a orar. Padre, queremos rogarte que en medio, Señor, de tanta muerte que ha habido en estos tiempos, en estos días que nos ha tocado vivir, en medio, Señor, del miedo que mucha gente le tiene a morir, y en medio, Señor, de tanta desesperanza que hay, hoy, Señor, tu palabra nos traiga precisamente ese consuelo, esa esperanza, porque precisamente la Biblia dice, Señor, que nosotros, tus hijos, no somos como los que no tienen esperanza. Tú nos has dado esperanza a nosotros y te alabamos por ello en el nombre de Jesucristo en esta preciosa mañana. Háblanos, Señor, que tus siervos escuchan. Amén y amén, Señor. Los mexicanos somos muy conocidos en muchas partes del mundo por muchas cosas. Entre ellas, por ejemplo, nuestra gastronomía. ¿Quién no conoce los tacos? El otro día estaba viendo uno de estos programas que pasan en internet, de esos que hacen viajes a otros lugares, y estaban en uno de esos, en el país más alto quizá que haya en el mundo. Estaban en Nepal, ese país que está ahí en la cordillera, ¿no?, del Himalaya. Y entonces estaban en la capital, en Katmandú, y había ahí unos youtubers, ¿no?, se les llama ahora. Y entonces estaban como entrevistando, preguntándole ahí a los nepalíes. Y entonces les preguntaban ahí como en inglés, ahí más o menos, les decían que si conocían o habían escuchado de México. Y a mí me impactó, ¿no? Porque allí en su idioma, en su dialecto, escuché que decían algo así como, ¡así tacos! Y entonces a mí me impactó, dije, ¿cómo en el país más alto del mundo, allá tan alejado, nos conocen, ¿no?, por nuestros tacos? Se nos conoce por nuestra gastronomía. También se nos conoce por nuestra música regional, por el mariachi. Se nos conoce tristemente por las novelas. Se nos conoce también por el Chavo del Ocho, Chespirito, todo eso el mundo nos conoce, ¿no? Miren, platicaba una vez un hermano, un misionero, ahorita me acordé, que una vez lo dejaron pasar en un país donde parecía ser que no estaba tan fácil pasar aunque tenía la visa, y entonces lo identificaron, creo que era en un país por allá por Europa Oriental, y entonces vieron su visa y le dijeron, usted es de México. Sí, pásele, usted es Chespirito, el Chapulín Colorado. Y lo dejaron pasar por el Chapulín Colorado. Entonces la gente nos identifica por eso. Pero también nos identifican, la gente piensa que los mexicanos no le tenemos miedo a la muerte. Porque el mexicano hace mofa, hace burla, el mexicano hace fiesta de la muerte, hace calaveras, hace festivales.
Hace poco hubo una película, ¿no? Que vinieron a grabar aquí del 007 de James Bond. No me acuerdo el nombre de la película, pero a partir de esa película empezaron a hacer un festival en el centro, ¿no? Un festival de los muertos. Entonces la gente piensa que el mexicano no le tiene miedo a la muerte. Pero los sociólogos han descubierto, se han dado cuenta que en realidad esa burla, esa mofa a la muerte, en realidad pues es miedo a la muerte. Y yo he podido comprobar esto porque hoy más que nunca se ha venido levantando como una especie de culto a la muerte. E incluso dentro de la Iglesia Católica se han ido saliendo muchos obispos para rendirle culto a la Santa Muerte, a la niña blanca, a la niña hermosa, a la Catrina, como se le dice, ¿no? No sé si ustedes sepan, incluso ahí por Tepito hay una iglesia muy grande donde se le rinde culto a la Santa Muerte. Ya ha ido creciendo ese culto a la Santa Muerte. Incluso mucha gente se la tatúa, ¿no? Le prenden veladora, la adoran. Y se han dado cuenta que ese culto realmente es como bendecir a la muerte y decirle, te alabamos, te bendecimos, no vengas pronto, cuídanos. Como que ese miedo a la muerte lleva al mexicano a rendirle culto a la muerte. Porque hay un miedo a morirse. Decirle, no vengas, ¿no? Cuídanos. Y yo decía ahorita, hermanos, algo bien importante, porque nosotros, y lo he dicho también en otras ocasiones, quizá le tenemos miedo a la manera en que vamos a morir. La otra vez que dije esto, alguien me dijo por ahí, no, pastor, yo no le tengo miedo a la manera en que voy a morir. Bueno, qué bueno, hermano, que sea así, ¿no? Pero a mí sí me daría miedo morirme ahogado, quemado. Muchos dicen, a mí me daría mucho miedo morir de coronavirus, ¿no? Porque imagínense, ahogado, ¿no? Completamente no poder respirar. Y eso, pues, naturalmente creo que da miedo. Pero nosotros no le tenemos miedo, o por lo menos no le tenemos nosotros ese terror, ese pánico. ¿A qué va a pasar después de que muramos? Porque no le tenemos miedo a eso, porque el Señor Jesucristo venció a la muerte. Y miren, es aquí donde quiero ir al pasaje de Job. Job 19:25 dice la primera frase: yo sé que mi Redentor vive. Y me impacta mucho porque fíjense, 1650 años antes de Cristo es donde se sitúa a Job. 1650 años antes de Cristo. Y entonces, ¿quién le reveló a Job? Cuando nadie sabía, cuando nadie había escuchado de un Redentor y nadie había escuchado que ese Redentor se iba a levantar, iba a resucitar. Y él dice, yo sé que mi Redentor vive, lo afirma, es su convicción. Y eso es lo primero que yo quiero compartir con ustedes en esta mañana. Eso debe ser nuestra convicción, hermanos. Que nuestro Señor es nuestro Redentor y Él se levantó, Él va a resucitar. Y si Él resucitó ya, de hecho, estamos celebrando eso, nosotros también vamos a resucitar. Fíjense, en este tiempo, hermanos, donde la gente no cree en esto, la gente es muy escéptica a esto. No sé, hace unos 10 años, 15 años atrás, surgieron una serie de novelas, no sé si ustedes escucharon hablar de El Código Da Vinci y de ángeles y demonios, que después se hicieron películas. Yo me acuerdo que tuve que dar una serie de conferencias a los jóvenes de la iglesia donde yo pastoreaba en ese tiempo, porque estaban muy emocionados con estas novelas, con esto. Se hizo muy famoso. Y entonces tuvimos que predicar acerca de eso. ¿Y cuál era la tesis de estas novelas o de estas películas? Decía que Jesucristo realmente nunca había sido crucificado, y si no había sido crucificado, pues mucho menos había resucitado, que se había casado con María Magdalena, había tenido hijos, y que esos hijos eran el Santo Grial que todos estaban buscando, y esos hijos eran los reyes que gobernaban toda Europa. Esa es la tesis de estas novelas. Si ustedes, y de esas películas, si ustedes no se habían dado cuenta, esa es la tesis. Entonces, en la época moderna, mucha gente no cree en la resurrección. Pero qué decir, en la época misma del Señor Jesucristo, habían pensado algunos que pues los discípulos habían ido y habían robado el cadáver que realmente no había resucitado, los discípulos se lo robaron. De hecho, si ustedes se acuerdan, los mismos saduceos no creían en la resurrección, los griegos no creían en la resurrección. Algunos incluso decían, no, pues es que no murió, nada más se desmayó. Y después con el aire que le dio, pues en la mañana pues él se levantó, como si eso fuese posible, ¿no? ¿Y quién le removió la piedra? Hermanos, nosotros hemos dicho, por eso es la convicción de Job, yo sé que mi Redentor vive. Se ha dicho mucho en estas predicaciones de resurrección,
Por ejemplo, la gente que visita la tumba de Mahoma, ahí están los restos de Mahoma. La gente que visita la tumba de Buda, de Siddhartha Gautama Buda, allí está Buda. Pero las personas que han tenido la bendición de ir a Tierra Santa, las personas que han tenido la bendición de ir a Israel, que yo creo que es uno de los sueños que tenemos muchos cristianos, algún día poder ir a visitar esos lugares, ahí donde, cerca del Monte de la Calavera, cerca del Gólgota, donde fue sepultado el Señor, los arqueólogos encontraron ese lugar y entonces construyeron una basílica, ¿no? Los católicos construyeron una basílica que es conocida como la Basílica del Santo Sepulcro. Y nosotros, por lo menos los que hemos visto a lo mejor unas visitas virtuales en internet, nos han platicado hermanos que han ido ahí. Es impactante porque el lugar es precioso, hicieron algo precioso en ese lugar y la gente entra y es así como en un bajorrelieve que está la tumba del Señor y la gente puede ir hasta ahí, puede tomar fotografías y puede ver que ese sepulcro está vacío. Y por eso nosotros podemos hoy clamar, hermanos, a gran voz y decir, como Job, 1650 años antes de Cristo, Job decía, y era su convicción, yo sé que mi Redentor vive. Y si Job lo sabía, hoy nosotros lo sabemos, hermanos, y por eso tenemos que proclamarlo. Hace rato lo proclamamos en esos preciosos cantos, yo sé que mi Redentor vive, pero fíjense lo que Job dijo. Sigue ahí, no para la cosa porque dice, y al fin se levantará sobre el polvo. Me impacta mucho, ¿quién le reveló esto a Job? Por supuesto que fue Dios, fue el Espíritu Santo. ¿Cómo sabía Job esto? Y entonces, mis amados hermanos, hoy los científicos se han dado cuenta, han descubierto que nosotros estamos conformados, fuimos tomados de la tierra. Y se han dado cuenta que nosotros estamos conformados de algo básico que se llama chon, ¿verdad? Que hemos dicho que es carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, y de 17 elementos más que conforman la tierra, zinc, potasio, todos esos elementos. Y nosotros sabemos que cuando morimos, pues volvemos al polvo. Volvemos al polvo. Pero aquí dice, ¿verdad? Se levantará del polvo. Y cuando dice se levantará, esto nos lleva a una palabra en el griego, en el Nuevo Testamento, cuando habla de la resurrección, menciona la palabra anástasis. De hecho, esa palabra, incluso hay una iglesia que se llama así, anástasis, y significa resurrección. Y esa palabra anástasis significa levantarse, incorporarse. Nuestro Señor Jesucristo no se quedó dormido, muerto, no se quedó acostado, se levantó. Por eso dice aquí, yo sé que Él se levantará. No sé si ustedes han escuchado hablar alguna vez del famoso evangelista Moody. Fue un evangelista muy famoso en el siglo XIX, principios del XX, un evangelista muy famoso. Incluso hay un seminario ahora en los Estados Unidos que se llama así, el Seminario Moody. Y él decía, cuando la gente les diga que yo estoy muerto, no les crean, estoy más vivo que nunca. Anunciando él precisamente que no se queda aquí la cuestión, ¿verdad? Él se levantará, nuestro Señor se levantó del polvo y no nos quedamos así. Hoy, por ejemplo, la visión materialista, la filosofía materialista, ¿qué dice, hermanos? Pues que aquí se termina todo, ¿no? La vida se termina y por eso muchos jóvenes, muchas personas incluso viven este tipo de vida, ¿no? Pues comamos y bebamos que mañana moriremos. De ahí parte el materialismo, ¿no? Aquí se termina todo. Pero Moody decía, no, cuando uno muere comienza otra realidad, comienza la eternidad y hay muchas maneras de verlo. Por ejemplo, ¿cómo lo ven ya vimos a los materialistas, pero cómo lo ven, por ejemplo, en el Oriente? Los budistas, los que adoran a Confucio, los confucianismo, los hinduistas, todos ellos creen, en gran o en menor medida, creen en la transmigración de las almas, creen, por ejemplo, en la reencarnación. Cuando uno muere, pues reencarna, ¿no? Hace unos años veía yo un programa en la televisión donde se veía en India una especie como de santuario, un lugar donde había ratas, no sé si ustedes lo vieron. Y en ese lugar no se podía pisar las ratas, tenía que andar con mucho cuidado. Y era un lugar muy feo, ¿no? Porque las ratas andaban por todo lugar y las ratas pues dan miedo, dan asco, ¿no? Y la gente andaba con mucho cuidado para no pisarlas porque ellos decían que eran sus familiares. Ahí estaban sus papás o las gentes que se habían muerto, que habían reencarnado en esas ratas.
Y hay una realidad más allá, y por eso Job dice, yo sé que mi Redentor vive y se levantará del polvo. Esa es la palabra resurrección, anástasis. El Señor Jesucristo se levantó y Él nos levantará, hermanos. A nosotros también nos levantará. Y fíjense, aquí es donde viene lo más precioso y hermoso, porque Job 19, 26 y 27 dice así. Fíjense, escuchen lo que dice la palabra de Dios. Y después de deshecha está mi piel, y aquí está diciendo, ¿verdad?, lo que pasa con nosotros cuando morimos. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Dice, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, y aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Y Job reconoce que la muerte hace estragos, genera estragos. Dice, y después de deshecha está mi piel. Fíjense cómo el pecado trajo esta realidad. El pecado, Dios nos crió para ser eternos, pero el pecado hizo que entrara la enfermedad, entrara la muerte. Y entonces cuando morimos, pues nos descomponemos, ¿no? Fíjense, yo estaba investigando esto. Ay, miren, nada más quiero que pongan atención en esto. 3 días después de que morimos y de que nos sepultan, solo 3 días después, las uñas empiezan a desprenderse. 3 días después. 4 días después, los cabellos se desprenden del cráneo. Fíjense lo que ocasiona la muerte. 5 días después, el cerebro se empieza a podrir. Y los insectos invaden los genitales, 5 días después. 6 días después, la piel se pone negra y se desprende. 7 días después, solo 7 días después de que nos entierran, el vientre explota y huele muy mal. Y así podía seguir, pero no tenemos tiempo. 60 días después, solo 60 días después, 2 meses, ya no queda nada más que el esqueleto, solamente el esqueleto queda. Y a mí me ha tocado ver, les contaba yo en una ocasión, cómo exhuman, ¿verdad?, a personas y sacan la caja, me acuerdo una caja metálica, por eso a veces dicen que no es bueno, ¿verdad?, sepultar a las personas, porque detiene ese proceso. Y entonces, cuando abrieron esa caja, después de unos 15, 20 años, ahí lo que había era un caldo, ¿no? Había ahí cabellos y algo que apestaba horrible y había huesos. Porque finalmente en eso nos convertimos. Polvo eres y al polvo volverás. Y aquí Job está diciendo, ¿verdad? Y después de deshecha está mi piel. Pero aquí está hablando de una realidad preciosa, porque dice, ¿verdad? En mi carne he de ver a Dios. Y aquí está diciendo, ¿verdad? Hemos de resucitar también. Pero hemos de resucitar con un cuerpo glorioso. Dice aquí, al cual veré por mí mismo. Algunas personas dicen que cuando nosotros vamos a resucitar o en el día postrero de la resurrección, pues va a ser como otra realidad, como que ya no íbamos a ser nosotros, ¿no? Aquí lo está diciendo, Dios nos dio una esencia y dice aquí, ¿verdad? En mi carne he de ver a Dios. Y muchos dicen, ¿cómo va a ser ese cuerpo? ¿Será un cuerpo con carne? Aquí dice que sí. ¿Y se acuerdan ustedes cuando el Señor Jesucristo resucitó? Los discípulos lo podían tocar. Él se les aparecía, ¿verdad? E incluso comió pescado también con ellos. Entonces será un cuerpo realmente de carne, ¿verdad? Es algo corporal, pero será glorioso, un cuerpo glorioso. Porque acuérdense lo que dice, mis amados hermanos, la palabra de Dios, allá en Apocalipsis 20 y 21, ¿no? Aquí lo que dice me impacta mucho porque dice, y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, el cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Y habla entonces, hermanos, de esa resurrección de nosotros, sí, de la resurrección del Señor Jesucristo, pero de la glorificación de nuestro cuerpo. De eso se trata la resurrección, no del alma, porque el alma o el espíritu vuelven a Dios que lo dio y están esperando el día de la resurrección de los muertos. Y nosotros podemos saber, ¿no?, que, y aquí entra a lo mejor varias doctrinas, hay gente que dice, bueno, cuando nosotros morimos es bueno que nos cremen. Eso no importa, hermanos. Hay mucha gente que dice, no, a mí que no me cremen, a mí que me entierren. Bueno, ya es cuestión de gustos, vamos a decirlo así. Pero no importa si te creman o no, porque finalmente, imagínate una persona que muere quemada, una persona que muere ahogada. Y la Biblia dice, ¿verdad?, que el mismo mar arrojará a sus muertos en el día postrero y se resucitarán de donde estén. Y a esa gente que dice, no, pues que no me cremen, imagínate una persona que lleva 50, 60 años sepultada, pues ya no hay nada ahí, el polvo volvió al polvo. Y el Señor Jesucristo hará que esos restos resuciten, y entonces lo que hará, por así decirlo, será unir, ¿verdad?, ese espíritu que fue a Dios, que lo guardó, fue a Dios, ¿verdad?, nuestra alma, nuestro espíritu, y será unirlos.
y nos dará ese cuerpo glorificado. Y seremos nosotros mismos. Es lo que declara aquí Job. Y Él nos dio una identidad, ¿verdad? Y seremos nuestra misma esencia. Y allá en Apocalipsis 20 y 21 dice, ¿verdad?, que ya no habrá muerte, ni dolor, ni sufrimiento, porque ese cuerpo que nos dará será un cuerpo glorioso. Y miren, yo quiero aquí leer por lo menos 3 pasajes de la Biblia. Quiero leer Romanos 8:11. Miren lo que dice, hermanos. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Vivificará también nuestros cuerpos mortales. Esos cuerpos que están ahí muertos, inertes, Él los vivificará. Eso es, hermano, lo que está declarando Job aquí. Ese es un pasaje. Ahora quiero ir a Corintios. Vamos a la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, en los versículos, permítanme buscarlo aquí. Ahí es que estoy buscando en el Antiguo Testamento. Pues nunca voy a encontrar Corintios ahí, ¿verdad? Aquí está. Y vamos a buscar desde el 53 al 55. Fíjense lo que dice. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Y aquí está hablando, estos cuerpos que son putrefactos, que se corrompen, que se van a deshacer. Y por cierto, aquí hay que mencionar, ¿verdad?, que nuestro Señor Jesucristo se levantó del sepulcro, pero Él no vio corrupción. Pero nosotros sí veremos corrupción. Y dice, es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria, o sorbida, perdón, es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Aquí lo que está diciendo, pues es precisamente que nuestros cuerpos corruptibles, putrefactos, se van a levantar en gloria, hermanos. Y eso a mí me llena de gozo, ¿no?, de esperanza, saber que no me voy a quedar ahí. Pues si el Señor Jesucristo no viene y me muero, pues voy a ir al sepulcro. Pero no me voy a quedar ahí. Y miren, el último pasaje que quiero leer está en Filipenses. Déjenme buscarlo. Filipenses 3. Dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Y eso habla, ¿no? Eso habla de nuestra humillación, de cómo vamos a volver al polvo y nos vamos a echar a perder ahí, ¿verdad? El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Así como el Señor nos habla, ¿verdad? En la Biblia podemos ver cómo su cuerpo glorioso incluso atravesó. ¿Se acuerdan ustedes que la palabra de Dios dice que estaban reunidos todos porque tenían miedo, el Señor había muerto? Y entonces el Señor entra, nadie le abrió la puerta y Él entró y se puso en medio de ellos y dijo, pasa a vosotros. Entonces ese cuerpo podía atravesar incluso paredes. Es un cuerpo glorioso y dice que nuestro cuerpo será semejante al cuerpo de Él. Y eso es lo que estamos esperando todos nosotros, hermanos. Estamos esperando la resurrección. Ahora, ya como final quiero decir esto, hermanos, porque el apóstol Pablo lo dijo, ya lo leímos, ahí en 1 Corintios 15 dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El Señor resucitó y venció a la muerte. Y nosotros vamos a resucitar también en el día postrero, en el día de la resurrección general de los muertos, vamos a resucitar. Pero fíjense bien, aquí es donde entra algo bien interesante y bien importante. Algunos, los que tenemos a Cristo, vamos a resucitar para vida eterna, con nuestros cuerpos gloriosos, para estar con el Señor. Y nos va a dar un cuerpo glorioso, porque Apocalipsis dice, ¿verdad?, que nada inmundo puede entrar a la ciudad santa, nada inmundo. Por eso Él nos tendría que dar ese cuerpo glorioso, porque si no, nuestros cuerpos no podrían entrar a la ciudad. Y vamos a vivir con Él eternamente. Pero también hay una realidad para los que mueren sin Cristo. Van a resucitar también eternamente, pero para ir a la muerte eterna. Y esto es bien triste. Y hay gente que dice, bueno, van a ir al infierno y ahí van a morir y ahí se acaba todo. A esto se le llama
la doctrina del aniquilacionismo. Piensan que ahí van a llegar y se aniquilan sus cuerpos y se termina todo. La Biblia dice que no es así. La Biblia dice que es un lugar de tormento eterno, donde el gusano no cesa, donde el tormento no cesa. Así que hay dos realidades. Todos vamos a resucitar, todos vamos a resucitar, pero unos para vida eterna y otros para muerte eterna. Así que démosle gracias a nuestro Dios porque Él se levantó de entre los muertos. Él es las primicias, el primero que resucitó. Y nosotros le seguiremos también a Él. Hay gente que dice, bueno, el Señor Jesucristo no fue el primero que resucitó. Hubo gente también en el Antiguo Testamento también que resucitó, ¿verdad? Sí, pero ellos volvieron a morir. Y el Señor Jesucristo resucitó para siempre. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque en esta mañana podemos recordar que tú te levantaste de entre los muertos. Y eso significa la palabra anástasis. Y Job lo sabía, Señor, desde la antigüedad. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará del polvo. Y nosotros, Señor, también nos levantaremos juntamente en el día de la resurrección general. Gracias porque nos darás un cuerpo glorioso, un cuerpo que ya no sentirá la enfermedad, ni el frío, ni el hambre, no sentirá el dolor, ni llorará, sino será un cuerpo, Señor, juntamente con nuestra alma, que te glorificará y estará gozando de tu presencia para la eternidad. Y hemos de ser nosotros mismos, no otros. Nuestra esencia será la misma, aunque ya nuestros cuerpos no serán los mismos. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gracias a Dios por esta hermosa palabra, por la enseñanza que hoy nos da, por la paz y la alegría que traen a nuestras vidas. Vamos ahora, hermanos, en respuesta a esta palabra de nuestro Señor a través de nuestro hermano, a entonar el himno número 192, porque Él vive.